esta palabra se llama, tiene que ver con esa conformación, se llama conformándonos a la imagen y semejanza de Cristo. Vamos a ver en Romanos, antes de orar, ¿cierto? Para comenzar el tiempo de la palabra. Quiero compartirles una palabra que está en Romanos 8:29. Vamos a ver dos versiones para poder introducirnos en este tiempo, ¿cierto? De palabra que el Señor nos entrega. En la versión PDT de Romanos 8:29, el Señor dice: Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Y Él decidió que fueran como su Hijo. Y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Otra versión que también encontré en la Reina Valera, ¿cierto? Dice que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, aquí nosotros tenemos que saber que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía, ¿cierto? Él ya nos había preestablecido y sus planes ya estaban suficientemente claros en la palabra. Vamos a orar por esto, porque el Señor nos va a ir mostrando a través de la palabra cómo Él quiere ir conformándonos, ¿cierto? Como su Hijo Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, damos gracias, Padre, porque podemos ir a tu palabra, Señor, podemos recibir tu palabra, podemos conocerte más a través de tu palabra, Señor, podemos saber más, Señor, podemos recibir, Señor, tu revelación, Señor, podemos aprender a ser más entendidos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te queremos pedir, Espíritu Santo, que tú vengas a tomar el control de esta predicación, Señor. Que tú vengas a tomar, Señor, el control de toda palabra que se imparta, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú vengas a conectarnos con las casas de los hermanos, Señor, con la congregación, con los lugares físicos donde tu palabra está siendo impartida. En el nombre de Jesús, Señor, porque entendemos que tu palabra, Señor, es la que se envía y es la que da el fruto, Señor. Tu palabra es la que viene, Señor, a reubicarnos, Señor, en tus diseños, Señor. Tu palabra es la que viene, Señor, a establecernos, Señor, en tus verdades, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra, Señor, es el verbo. Tu palabra es Jesucristo, Señor. Señor, te entregamos a ti esta palabra, porque tú la diste, Señor. Y declaramos que es enviada, Señor, para que cumpla el propósito, Señor, en cada casa y en cada familia, Señor. Y dé fruto, y fruto abundante en tu tiempo perfecto, Señor, en Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos amados. Vamos a comenzar entonces. Cuando hablamos de conformación, ¿cierto? Eso está implícito un proceso. O sea, nada se conforma de manera instantánea. En este caso, cuando el Señor nos lleva a una conformación, ¿cierto? A transformarnos, ¿cierto? A la imagen, a la semejanza de lo que es Él en su esencia, nosotros necesitamos pasar por ciertos procesos. Pero para entender de cómo tenemos que pasar estos procesos, quiero compartir con ustedes dos versículos que están en Isaías. El primero, para que usted lo anote, porque yo sé que usted está ahí en su casa tomando nota, ¿cierto? En su cuaderno, con su Biblia, con la aplicación de la Biblia en el celular, ¿cierto? Para que usted esté atento a la palabra, no esté distraído, no esté disperso, porque esta palabra la da el Señor. ¿Ya? Así que yo le pido que todos sus sentidos, naturales y espirituales, estén enfocados en la palabra que vamos a entregar. La palabra que está en Isaías 45:9 habla de lo siguiente, dice: ay del que contiende con su hacedor. El tiesto, ¿cierto? Entre los tiestos de la tierra, dice la palabra, ¿cierto?
dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Esta palabra yo se las comparto porque tiene que ver con cómo el alfarero toma, ¿cierto?, el barro, pero resulta que aquí el barro le está reclamando al alfarero, le está criticando lo que está haciendo. ¿Se fijan? Que es curioso este versículo, pero nos va a servir de mucho para lo que se va a entregar el día de hoy. Voy a repetirlo. Dice, hay del que contiende con su hacedor. Hay, ¿cierto?, del que está siendo creado, que contiende con el creador. Se fija que aquí hay una situación en donde hay una resistencia a que el que está siendo conformado, no es que hablamos de conformación, se resiste a esa conformación. Y no solamente eso, sino que critica la obra de las manos del hacedor. Pero vamos a poner otro versículo, ¿cierto?, en esta, de forma comparativa, en donde aquí vemos otro contexto, otra disposición. Vamos a leerlo. Dice en Isaías, busquen su Biblia. Isaías 64:8. Dice, Isaías 64:8. Dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro. Y tú, nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Es una palabra totalmente distinta a la palabra anterior en cuanto a la disposición que hay de la creación, ¿cierto?, que está siendo conformada. Entonces, ¿dónde el Señor nos quiere llevar con esta palabra? Vamos a tomar algunos puntos de cada una. En la palabra que está en Isaías 64:8, el Señor nos habla de que aquí la creación reconoce a su creador. Reconoce a su creador. Entonces, como lo reconoce, dice, también se reconoce a sí mismo. ¿Cierto? Se reconoce a sí mismo. Primero, esa creación reconoce a su creador. Y en ese reconocer al creador, eso le permite reconocerse a sí mismo. ¿Quién es? Dice, nosotros somos el barro. Y tú nuestro alfarero. ¿Cierto? Entonces, obra de tus manos somos todos nosotros. O sea, aquí reconoce la creación, ¿cierto?, que somos nosotros, ¿cierto?, que somos obra de las manos del Señor. Entonces, es súper importante que pongamos estas palabras en contraposición respecto de cómo llevar, de cómo sumergirnos en los procesos del Señor para que seamos conformados en Cristo. Me refiero, seamos conformados dentro de ese proceso. Y sepamos en qué etapa estamos también de estos procesos. Entonces, voy a repetir el versículo de Isaías 64:8, porque aquí uno ve que hay un alineamiento, ¿cierto? Hay una sujeción en esa obra que está siendo conformada, porque reconoce al Creador. No solamente lo reconoce, sino que reconoce quién es y qué es lo que hace en la creación, en nosotros. Vamos a seguir avanzando. Entonces, en este sentido, ¿cierto?, de este proceso de conformación, de conformarnos a Cristo, el Señor también nos viene a mostrar de que los caminos para esa conformación, los procesos, los define Él, los traza Él, no nosotros, porque somos obra de sus manos. Voy a compartir una palabra que habla de eso, hermano, una palabra que habla donde el Señor traza un camino, pero Él lo traza, ¿cierto?, sabiendo el camino que nosotros debemos y necesitamos recorrer para esa conformación.
busque en su palabra, busque en Éxodo 13, del 17 al 18. Le voy a dar unos segunditos para que en esta palabra está en el contexto en donde el pueblo de Israel ya está saliendo de Egipto. Ya, definitivamente ya está tomando rumbo, ¿cierto?, donde el Señor quiere que vaya. No obstante eso, vamos a leer la palabra. Dice, cuando el faraón, que era, voy a repetir, Éxodo 13, 17, dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Pues Dios pensó, y esto es súper importante, porque siempre Dios nos mira y observa y piensa, ¿cierto?, en cómo nosotros estamos avanzando en nuestros procesos. Entonces, Dios pensó, dice el versículo, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Entonces aquí uno claramente ve que la intención del Señor es que el pueblo en sus procesos no retroceda. Entonces el Señor cuida eso. Y a razón de eso, de que podrían, dice, cambiar de idea y regresar a Egipto, porque el Señor sabía lo que había en el corazón de los israelitas. Sabía lo que había. Sabía lo que todavía no había sido tratado en ellos. Entonces, en el versículo 18, dice, por eso les hizo dar un rodeo, se refiere a dar una vuelta más larga por el camino del desierto, en dirección al Mar Rojo. Y los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Fíjese esta última parte del versículo. Dice, en formación de combate. Pero en el versículo anterior, Dios estaba guardando al pueblo de que se expusiera a una batalla con los filisteos. Entonces usted me dice, ¿cómo es la cosa? La cosa es muy simple, pues, hermano. El Señor es entendido en los tiempos y es entendido en nuestros procesos de vida. Y el Señor sabía que en ese momento el pueblo no estaba preparado para hacer la guerra, para confrontar, ¿cierto?, a sus enemigos. Entonces, ahí es donde el Señor traza un camino conforme a lo que Él quiere formar en nosotros. Entonces, Él se ocupó de que esa salida de Egipto fuera en formación de combate. O sea, el Señor se ocupó de preparar al pueblo, prepararlo para la batalla, porque todos sabemos que el destino de los israelitas, ¿cierto?, era conquistar la tierra prometida. Y ahí había que entrar en batallas, en guerras. Y el Señor tenía que preparar al pueblo. Pero en el corto plazo, no era el momento de que el pueblo fuera expuesto, ¿cierto?, a estas batallas. Por eso el Señor permitió que el pueblo fuera por una vuelta más larga, así ellos fueran tratados y conformados en su corazón. Entonces aquí Dios determinó el camino que el pueblo debía recorrer para dar cumplimiento al propósito, no solo en el hecho mismo del recorrido que debían hacer, sino que era necesario hacerlos pasar por procesos en su mente y en sus corazones. Por eso, cuando nos quejamos, ¿cierto?, cuando juzgamos, que es lo que se estaba ministrando en la adoración, cuando murmuramos, cuando somos altivos, orgullosos, de alguna manera nos resistimos a esos procesos que el Señor nos quiere hacer pasar. Por eso es muy importante que estas cosas
el Señor nos muestre cómo exponerlas a Él, cómo sacarlas de nosotros, porque impiden que seamos conformados a Cristo. Estando en Cristo, nosotros somos pasados por procesos personales y también procesos colectivos, ¿cierto? O corporativos. Y el Señor se vale de todo tipo de situaciones, hermano. Todo tipo de situaciones. Todo. Para que nuestro carácter se vaya conformando al carácter de Cristo. Entonces, es muy importante que nuestro entendimiento sea abierto. Y pedirle al Señor eso. Así de claro. Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos ver en qué proceso, en qué estación estamos. ¿Qué estamos siendo tratados? Porque el Señor siempre va en una sola dirección. Conformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Y Él se va a valer de cualquier situación, hermanos, cualquier circunstancia, para conformarnos a Él. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, en donde el Señor dispuso que ellos dieran una vuelta más larga. ¿Se fijan? Entonces, por eso es muy importante pedirle al Señor que a cada uno le muestre cómo el Señor va usando cada situación para darnos ese crecimiento que necesitamos, hermanos, este tiempo. Porque con nuestros ojos naturales y de forma reactiva, lo que primero se nos ocurre frente a una situación difícil, complicada, adversa, es evadir, es evitarla, es rehusarnos, es resistirnos, no querer exponernos a eso. Pero es ahí donde debemos buscar más profundamente al Señor y pedirle que a través del Espíritu Santo, ¿cierto?, nos muestre la posición que debemos tomar en ese tiempo, y en esas situaciones, en esas circunstancias. Porque sabe que justamente en las situaciones difíciles en donde sale lo que hay en el corazón. No muchas veces es lo correcto, no muchas veces es lo que es la luz de Cristo, sino que salen las cosas que están escondidas. Yo les hablaba de que nosotros tenemos reacciones a ciertas situaciones, reaccionamos con temor, reaccionamos con juicio, reaccionamos con contienda, reaccionamos, pero el Señor este tiempo no quiere que reaccionemos, quiere que nos detengamos, miremos a Cristo, porque dice la palabra, puestos los ojos en Cristo, y le preguntemos, Señor, ¿qué quieres tú de mí este tiempo? ¿Qué quieres tú de mí en estas situaciones? ¿Qué quieres tú de mí en esta pandemia? ¿Le hemos preguntado eso al Señor? ¿Se fija? Entonces es muy importante que yo aquí también les hablaba de que también nos rehusamos a exponernos. ¿Y saben qué? La hermana Estelita oraba y ministraba de toda la exposición que sufrió Jesucristo. Nosotros de repente, claro, uno no estando en Cristo, uno cuando fue expuesto, fue herido, ¿cierto? Fue humillado, hay cosas de resentimiento en el corazón, hay rencores guardados por algún tipo de exposición. Pero yo le voy a decir algo el día de hoy para que usted lo guarde en su corazón. Si usted es expuesto a causa de Cristo, dele a Él la gloria. Y manténgase en sus caminos, porque Él se va a hacer cargo de guardar su mente y su corazón. Por eso es muy importante que en estos tiempos estemos siempre alineados, siempre conectados con el Señor a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando en este proceso, ¿cierto? Entonces, el Señor también quiere que nosotros seamos un pueblo, una ciudadanía del reino, ¿cierto? Su familia, que seamos entendidos para vencer y cómo avanzar el reino. Porque nuestros procesos, hermanos, no son procesos que son terrenales, son procesos celestiales. Y eso marca una gran diferencia. ¿Por qué? Porque son tiempos donde el Señor quiere manifestar su gloria, su gracia, su amor en medio de la adversidad.
pero también son tiempos en donde el Señor quiere manifestar su reino, ¿cierto? Y establecerlo a través de la iglesia, que somos todos nosotros. Está en su casa, ¿cierto? Los hermanos que están en la congregación, los hermanos de la iglesia perseguida, ¿cierto? Y nosotros somos una congregación que somos parte de la iglesia de Dios. Pero también son tiempos en donde están saliendo, ¿cierto?, del corazón todas aquellas cosas que son estorbos, hermano. Y eso es bueno. No es malo, es bueno. El punto es que si yo los veo salir, y tenemos que inmediatamente entregárselo al Señor, confesarle, confesarlo. Por ejemplo, lo que está saliendo en estos tiempos, la queja, ¿cierto? La murmuración, temas que estamos siendo ministrados, están saliendo de nosotros. La altivez, las contiendas, las disensiones, la confusión. Y además, también algo muy, muy importante que tenemos que tener una conciencia, una luz mayor. Es un tiempo en donde se quiere torcer, acomodar la verdad de Dios, ¿cierto?, a los deseos del hombre. Y eso, hermano, es muy sensible, porque es tan sutil, es tan oculto, ¿cierto?, lo que el diablo quiere acomodar, las verdades de Dios, y el problema de eso es que nosotros también las hacemos nuestras, esas verdades. Es más, por no querer confrontar ciertas cosas, inventamos verdades nosotros, para evitar la confrontación, para evitar el proceso. Nuestro foco en Cristo siempre tiene que estar: Señor, lo que me está sucediendo es parte de mi proceso. Si es así, que tú seas glorificado. Pero si lo que me está sucediendo no es parte de tu proceso, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me vuelvas al proceso. Y que toda distracción sea quitada. Porque todas estas cosas del corazón, todos estos estorbos, ¿cierto?, todas estas cosas que nos están afectando desde el corazón y desde afuera, lo único que quieren hacer es sacarnos de ese proceso. Es sacarnos permanentemente. Pero si nosotros tenemos resuelto en nuestro corazón la mayor cantidad de cosas que puedan haber, me refiero resueltos a cosas sanadas, ¿cierto?, restauradas, que se ha quitado el rencor, quitado el resentimiento, heridas realmente sanadas, y que la palabra esté fluyendo y operando en nosotros, y que Cristo mismo sea nuestro fundamento, hermano, lo que venga de afuera no lo va a poder conmover. Nada va a poder moverlo de su posición, ni moverlo de su proceso. Entonces, aquí énfasis en cuando comenzamos nuestro caminar con Cristo, ¿cierto? Cuando nacimos de Dios nuevamente, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Hay una diferencia en cómo nosotros tenemos que reaccionar. Esto en función de la semilla que está dentro de nosotros. Busquen la palabra. Busquen Primera de Juan 3:9. Busquen su Biblia. Primera de Juan 3:9. Voy a leer. Dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. ¿Ya? Porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado. Por ese motivo. Porque ha nacido de Dios. Entonces, esta palabra es súper importante para estos tiempos, porque nosotros tenemos que saber que cuando comenzamos nuestro proceso, nuestra conformación, ¿cierto?, como hablábamos al principio, ya está la semilla de Dios operando, obrando en nosotros, para que no practiquemos el pecado, para que no vayamos detrás del pecado, para que no habituemos el pecado, sino que es esa misma semilla que nos impide tener una relación con el pecado, nos impide tener un vínculo con el pecado. Porque
que hemos nacido de Dios. Vamos a detenernos acá y vamos a... Bueno, yo busqué en el Strong, ¿cierto? Porque es importante tener claro el origen de ciertas palabras. Y quiero referirme a la palabra semilla. A la palabra semilla de este versículo, ¿ya? En particular. Dice algo sembrado. Dice, es decir, incluido. Dice esperma, ¿cierto? Dice, por implicación, descendencia. Específicamente, un remanente. En sentido figurado, como si guardara para plantar, ¿cierto? Es una emisión, semilla. Eso es lo que es semilla. ¿Ya? Voy a explicar otra palabra que también es muy importante para poder hacer una relación. Dice, también el Señor habla, dice en parte del versículo, dice, porque la semilla de Dios permanece en él. ¿Y qué es permanecer, hermano? ¿Qué es permanecer? Permanecer viene de un verbo primario, dice. Permanecer en un lugar, estado, relación, expectativas. Permanecer es continuar, es habitar, es soportar, ¿ya? Estar presente, permanecer, estar de pie, ¿cierto? Esperar por lo tuyo. Entonces, tenemos una semilla de Dios, ¿cierto? Implantada en nosotros, puesta en nosotros, obrando permanentemente. Y dice que permanece. Y dice que permanece. Entonces nosotros podemos permanecer en Cristo. Podemos permanecer en Él. Y esto es muy importante porque su semilla también es la que prevalece. Sobre todo otra semilla que podamos tener. Porque es la semilla de Dios, hermanos. Es su semilla. Mire qué impresionante lo que le estoy diciendo. Entonces, sabiendo esta verdad, ¿cierto? Que fuimos inseminados por Dios. Su semilla opera en nosotros. Entonces, esa semilla, uno de los propósitos que tiene esa inseminación, es que nos va a ayudar a que esa conformación, ¿cierto? Esa conformación vaya estableciéndose en cada etapa de nuestra vida. Porque las semillas se ponen para dar frutos, ¿cierto? Ese es un diseño de la semilla, dar fruto. Entonces, si nosotros declaramos que tenemos la semilla de Dios en nosotros, operando y obrando, es porque el fruto que vamos a dar está directamente relacionado con la semilla de Dios puesta en nosotros, que fue inseminada. Pero también tenemos que entender en estos tiempos de que nosotros somos como un campo, ¿cierto? En donde efectivamente está la semilla de Dios implantada cuando nosotros nacimos de Dios, porque dice la palabra. Pero también el Señor dio también algunas leyes respecto de la semilla, preceptos. Y estas leyes están en Deuteronomio. Vamos a leer varias versiones para que se entienda. Busquen en su palabra Deuteronomio 22:9. 22:9. Vamos a leer varias versiones en donde el Señor habla de la semilla. Pero es algo muy importante que tenemos que tener claro nosotros, sabiendo que somos un campo, ¿cierto? Y en donde la semilla de Dios es la que tiene que prevalecer. Dice, voy a repetir la cita, Deuteronomio 22:9. Dice, no sembrarás tu viña con dos clases de semilla. No sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. Voy a leer otra versión. Espérenme un segundito. No siembren en su viñedo más de una clase de semilla, para que no se les impida usar tanto lo que sembraron como toda la cosecha del viñedo. Otra versión. No plantes tu viñedo con semilla
de segunda calidad, ¿cierto? O si no tendrás que entregar todo el grano que plantaste y las uvas del viñedo. Otro versículo. Otra versión, perdón. No siembres tu viña con varias semillas. No sea que se pierda todo para el santuario, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Lo que aquí se quiere resaltar, hermano, es que el Señor no quiere que en nuestro campo, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, no estén operando mezclas en nuestras vidas. Y eso que quede muy claro en esta palabra, donde se muestran varias versiones, ¿cierto?, para poder entender mejor. Perdón. Tenemos que pedirle al Señor este tiempo, que nos enseñe a cómo orar activando su semilla y anulando la operación de cualquier otra semilla contraria a la semilla de Dios inseminada en nosotros al momento de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor también quiere un pueblo apartado, santo. Y esto tiene que ver mucho con la semilla que está obrando y que va a dar fruto. Mire, yo le voy a compartir también de que esto sale un poco expresado en la parábola del trigo y la cizaña. Porque ahí habla de que fueron sembradas dos tipos de semillas en este campo. Pero en lo que habla esa parábola es que cada una dio un fruto distinto, ¿cierto? Una dio el trigo, que efectivamente porque se sembró trigo, y otra dio cizaña. ¿Por qué? Porque en el fondo alguien plantó esa cizaña, sembró esa cizaña, perdón. Pero acá lo importante es saber de que tenemos que enfocarnos en que nuestro fruto sea conforme a la semilla de Dios. Porque ¿sabe qué? Hay otra cosa que no vamos a poder evitar. Si hay un fruto, perdón, si hay una semilla que no es de Dios y fue sembrada, va a dar un fruto. Eso es inevitable. ¿Cuál es el punto? Y cuando se manifieste el fruto, nosotros seamos entendidos en que ese fruto hay que entregárselo al Señor porque no es de Él. ¿Ya? De hecho, en esa misma parábola, si ustedes se dan cuenta, cuando viene la separación, ¿cierto? Cuando se necesita separar el trigo de la cizaña, el Señor no le dice al dueño del campo. O sea, esto no lo hace el dueño del campo en términos de que no es el hombre el que lo hace, sino que el Señor manda a sus ángeles a que separen, ¿cierto?, el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque es un tema muy delicado, muy sensible, que es una obra que el Señor nomás puede hacer, de separar nuestro fruto del Señor con un fruto que no es de Él. Eso es súper importante que nosotros tengamos conciencia de que el Señor está permitiendo que cosas que no son de Él, de nuestro corazón, salgan, que son feas, que se manifiesten, porque el Señor las quiere cortar. Las quiere, pero no solamente cortar de lo que se ve, sino que quitarlas de raíz. Eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo con nosotros. Entonces, que es parte del proceso de conformación que tenemos que llevar en Cristo. Porque Él no quiere que nosotros operen mezclas. No quiere que operen mezclas doctrinales, que yo mezcle, ¿cierto?, una verdad, una herida mía, algo que me pasó, con un versículo. El Señor no quiere nada de esas mezclas. Él quiere que nosotros sepamos buscar en su palabra y escudriñar su palabra. ¿Por qué usted cree que siempre los pastores, ¿cierto?, el equipo pastoral me refiero, siempre se enfoca en buscar la raíz de la palabra? Porque eso es fundamental para no mezclar la palabra, no mezclarla con otros principios, otros preceptos, otras filosofías. Porque la palabra de Dios opera, pero también en santidad. Si la mezclamos los principios del Señor, ya no está operando la palabra de Él, está operando una mezcla. Y esa mezcla tiene un fruto distinto. Entonces, para que sepamos también por qué
está esa necesidad de buscar el strong, ¿cierto? El origen de la palabra. Y de hecho, en el lenguaje hebreo, al traducirlo, ¿cierto?, al español, muchas palabras se traducen al español de igual manera, pero en un versículo y otro significa lo mismo, depende del contexto de la palabra. Por eso es muy importante que aprendamos a leer la Biblia. Y entra aquí lo que se dice de escudriñar la palabra. ¿Ya? Escudriñarla, ¿qué quiere decir? Compararla, ¿cierto?, con otras versiones, irnos a la raíz de la palabra, de la palabra que estamos buscando, y así vamos a tener, el Señor va a ir abriendo un entendimiento distinto de cómo comprender la palabra. Porque la palabra tiene distintas profundidades, y eso lo podemos discernir con un entendimiento espiritual. Y en la medida que nuestro espíritu esté activado, nuestro espíritu esté despierto, nuestro espíritu esté vivificado, vamos a poder recibir su palabra, pero a plena profundidad. ¿Ya? Por eso también se ministraba eso, de que el Señor nos encienda, de que el Señor nos haga un fuego abrasador. Mire, siguiendo con los procesos, dice el verdadero proceso en Cristo. ¿Cuál es? Busquen Mateo 4:17. Esta palabra es súper importante porque vamos a quebrar un poquito de una estructura que hay con esta palabra. Perdón, voy a tomar un poquito de té. Bueno, en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Aunque sabemos que esta palabra, ¿cierto?, esta predicación comenzó primero por Juan, el Bautista. Pero Juan lo que hizo fue transmitir la visión a Jesús, transmitir una visión, impartírsela. Por eso Jesús comenzó a predicar lo mismo una vez que fue bautizado, ¿cierto? Porque hubo una impartición de la visión. Entonces quiero decirles que la palabra de Dios no es una palabra que se entienda a nivel temporal. Y cuando hablamos de arrepiéntanse, vamos a leer qué significa arrepiéntanse. Arrepiéntanse significa metanoeo. ¿Ya? Dice pensar diferente, o después, es decir, reconsiderar, ¿cierto? Moralmente, ¿cierto?, es sentir remordimiento y arrepentirse. Entonces, cuando nosotros entramos, ¿cierto?, en nuestro proceso en Cristo, esa conformación, creemos que el arrepiéntanse es en el principio solamente, ¿cierto?, de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque claramente dice, para yo acceder, tengo que reconocer, ¿cierto?, que soy pecador, arrepentirme, porque en el fondo eso me va a permitir acceder, ¿cierto?, al reino. Pero acá habla de que arrepentirse es una forma, es pensar distinto, pensar diferente, es transformar la mente, es transformar nuestros pensamientos a la mente de Cristo. ¿Qué pasa con esta palabra? Que muchos creemos que es solamente en nuestro primer caminar en el Señor. Pero ¿sabe qué? No es así. El Señor quiere que esta palabra, que este arrepiéntanse sea permanente. Permanente, porque una palabra está diseñada para introducirse en la eternidad. No solamente en la eternidad, sino que también a nivel generacional. Y además que la palabra arrepiéntanse se conecta con la semilla de Dios que hablábamos anteriormente. Se conecta con esa semilla y la activa a través de este arrepentimiento, que también es guiado por el Espíritu Santo, porque Él pone la convicción de pecado en nuestras vidas. Entonces, tenemos que saber que el arrepentimiento es una forma, ¿cierto?, de transformar nuestra manera de pensar. Pero esa forma, esa transformación
no es solamente al principio, es en toda nuestra vida con el Señor, todo nuestro caminar con el Señor. No hay una temporalidad para la palabra arrepiéntanse. Y esto se los digo porque tiene que ver con nuestra conformación. Nuestra conformación, hermanos, es espiritual y es la eternidad. Y eso que se produce ahí se traspasa a lo natural, se traspasa a nuestra alma, se traspasa a nuestro cuerpo. Pero esto se origina en el espíritu, en lo eterno. Porque también dice en Mateo 3:8, ¿cierto? Dice, produzcan fruto que demuestren arrepentimiento. Produzcan fruto que demuestren arrepentimiento. Entonces, esta palabra nos confirma, hermanos amados, nos confirma que el arrepentimiento tiene que estar siendo parte de nuestro proceso de transformación de nuestra mente, de cambio de mente. Si nosotros creemos que arrepentirse significa que yo, para entrar al reino, me arrepiento y no me arrepiento nunca más, esa es una palabra temporal que no se introdujo en la eternidad. ¿Me entienden? O sea, no llegó al espíritu. Por eso es muy importante que aprendamos a reconocer de que la semilla de Dios, donde está contenida su palabra, donde está contenido Jesucristo, donde está contenido el Espíritu Santo, quiere dar un fruto. La semilla necesita dar un fruto. Y dice, Mateo 3:8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Tu fruto, mi fruto, demuestra arrepentimiento, hermano. ¿Usted cree que el rencor, el resentimiento, las heridas no sanadas son fruto del arrepentimiento? Claro que no. Claro que no. Hay algo que no ha sido producido ahí. Mire, el arrepentimiento debe ser parte de nuestros procesos de vida en Cristo. No es solo en el comienzo de nuestro caminar en el Señor, como se lo decía, sino que siempre debe estar presente, porque así podemos ver manifiesta la obra del Espíritu Santo, donde Él pone permanentemente convicción de pecado para lavarnos, para limpiarnos, pero no solamente en un principio, es siempre, hermanos, siempre, siempre. Este proceso de limpieza va a ser siempre, no va a ser temporal, va a ser siempre. Para luego poder arrepentirnos y cambiar, transformar nuestra mente, porque esto último también es parte de un proceso de renovación de cada día, hermanos. Cada día tenemos que estar renovándonos. Es todos los días. Todos los días. ¿Usted cree que la palabra que está recibiendo, la palabra que ha recibido, es porque hay algo añejo en el que la entrega? No, hermano. Hay vida. Hay vida. Porque la palabra es viva. Mire, además, tenemos que aprender a identificar el camino de nuestros procesos. ¿Cierto? Ya sabemos que la palabra produce un efecto en lo eterno. ¿Y cuál es la buena noticia de esto? Es que si nosotros lo miramos con perspectiva, ¿cierto? Desde arriba, como el Señor nos mira siempre, de que si yo recibo una palabra y llega a mi espíritu, esa palabra va a trasuntar a mis generaciones, va a impactar a mis generaciones, a mi descendencia. Pero también hay una obra sobrenatural que hace que impacte también para atrás, a mis antepasados también. Porque la palabra es eterna. La palabra se mueve en una esfera eterna. La palabra no es temporal. Y si llega en ti y da fruto, es porque la palabra está cumpliendo su propósito. Tienes que fijarte en que el Señor nos quiere hacer entendido este tiempo en cómo la palabra opera en nuestras vidas. Porque la palabra es viva. Yo no puedo estar 10 años, 20 años siendo el mismo en Cristo. No puedo. No puedo. Porque el Señor te va a llevar a niveles mayores. Te va a hacer crecer. Eso lo hace el Señor. Pero a través de una real comunión con Él. De alimentarte de Él. Cada día. Otra cosa que también quiero compartirles, que el Señor también quiere recordarnos como cuerpo de Cristo,
es que tenemos que aprender a identificar, ¿cierto?, nuestros procesos. Eso está directamente relacionado con los caminos que asumimos recorrer. Váyase a Mateo 7, del 3 al 14. Yo busqué aquí la versión NBI. Dice la palabra Mateo 7, del 3 al 14. Dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero, mire, aquí les voy a recordar, estamos hablando de conformación, de proceso, ¿cierto? Estamos dispuestos a ser tratados. Dice: pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Yo oro en el nombre de Jesús para que los que estamos recibiendo la palabra seamos de esos pocos que encontramos el camino de la vida eterna. Mire, yo les voy a hacer varias observaciones de este versículo. Este versículo habla de dos caminos. No hay más caminos, hermanos, así que para que no se complique, no se disperse, el Señor quiere que este tiempo seamos precisos, nos enfoquemos, porque cuando nos habla de que tengamos nuestros ojos puestos en Cristo, es que Él va a activar en nosotros esa capacidad para enfocarnos en Él, y sacar de nosotros los estorbos, sacar todo lo que nos dispersa, todo lo que nos distrae, todo lo que nos enreda. Él lo va a sacar mientras tengamos los ojos puestos en Cristo. Mire, este versículo habla de dos caminos. Y estas son, mire, un camino refleja un tipo de proceso en nuestras vidas. El uno y el otro, ¿cierto? Si yo estoy en el camino, como dice, espacioso, ¿cierto? Ese camino determina un tipo de proceso en mi vida. Y me lleva a una puerta ancha, un proceso, un tipo de proceso. Pero hay otro camino, ¿cierto?, que es estrecho, ¿cierto?, que la puerta también es estrecha, y que determina otro proceso en mi vida. Yo le quiero decir este día, ¿en cuál camino está usted caminando, avanzando? ¿En cuál de estos dos caminos? Tiene que saberlo en Cristo. Un camino nos da una dirección, ¿cierto? Cualquiera de estos dos caminos nos va a llevar a un punto. ¿Cómo podemos saber qué caminos estamos recorriendo este tiempo? ¿Cómo lo podemos saber? Por ejemplo, lo podemos saber de varias formas. Por ejemplo, si el Señor está quitando los estorbos de nuestra vida, lo estamos viendo, es una forma de ver que el Señor está obrando en nosotros. Otra manera de saberlo es saber qué fruto estamos dando hoy día. ¿Ya? La Biblia dice que el camino correcto es incómodo en este versículo. Hermano, no es cómodo. ¿Usted se ha sentido incómodo en este tiempo? ¿Algo le incomoda? ¿Alguna palabra le ha incomodado? ¿Ha sentido algún conflicto dentro de su corazón o dentro de su mente? Le pregunto. ¿Cómo percibe su entorno este tiempo? ¿Qué palabra está soltando? Porque todo eso habla del camino que yo estoy recorriendo. Entonces, otra pregunta más. ¿Tienes plena certeza del camino que estás recorriendo y hacia dónde te diriges? ¿Tú crees que el Señor, al entrar en sus caminos, Él no te va a decir dónde tienes que ir? El Señor sí lo dice. El Señor da una dirección clara. Entonces, en un camino estrecho, vamos a irnos a algo lógico, de sentido común, ni siquiera espiritual. ¿Ya? En un camino estrecho, un camino amplio es así.
Un camino estrecho es así. O sea, no tengo mucha opción. Si no ando recto, capaz que me salga. Pero en un camino estrecho, los obstáculos están más cerca o más lejos. Están más cerca. Y para eso es fácil darse cuenta. Porque los obstáculos tienen que ver con que en el camino del Señor, Él nos va a ir confrontando permanentemente. ¿Ya? Bluetooth desactivado. Entonces, en esa confrontación, el Señor nos va a llevar a que le hagamos frente a los obstáculos, pero en Él. Entonces, el Señor se quiere asegurar de que tú sepas en qué camino estás, porque de eso dependerá dónde vamos a llegar y a qué puerta vamos a llegar. Pero el camino estrecho confronta. Y eso yo te lo quiero decir y compartir, hermano, para que tú lo sepas, que si tú estás siendo confrontado en algún área de tu vida, porque yo creo que a todos nos pasa, que todos somos confrontados con ciertas cosas, es porque estamos por el camino correcto. Pero ¿qué pasa cuando el camino dice, espacioso, dice la palabra? Por lo menos en esta versión dice, espacioso, amplio. ¿Qué pasa con los obstáculos? Yo les puedo hacer el quite, ¿cierto? Ni siquiera me estorban, porque el camino es amplio, no me confrontan. ¿Ese es el camino de Cristo? No, no es el camino del Señor. Hay que tener cuidado entonces si tú no estás siendo confrontado. Y dale la gloria al Señor, porque sí está siendo confrontado. Porque en esa confrontación, el Señor quiere tratar nuestra vida, cambiarnos, sacar lo que no es de Él. Yo te hablaba de la semilla. Quiere solamente que la semilla de Dios es suficiente para conformarnos. Porque ahí está todo. Todo en todo. Jesús dijo, Él lo dijo, porque Él sabía lo que tiene, Él era entendido en el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya a través de Él podemos volver al Padre. Pero ¿sabe qué? Es importante que también seamos entendidos en otra cosa. Sabemos cuál es el camino. No es fácil, porque es estrecho. Y dice que unos pocos nomás son los que entran, ¿cierto? O llegan. Entonces aquí hay un costo. Hay un costo que, por lo general, cuando hablamos de esto, se acomodan las cosas. Porque el costo también confronta. Busquen su palabra. Busquen Lucas 9, 58, 62. Voy a repetir. Busquen Lucas 9, 58, 62. Le voy a dar unos segundos para que pueda buscar y se siente y se acomode bien para poder explicar bien esta palabra. ¿Ya? Yo voy a tomar agüita. Vamos a ir revisando la palabra versículo por versículo. Porque esta palabra es muy importante en los tiempos que estamos viviendo hoy día. ¿Ya? Y también se ministró en la oración. Porque el Espíritu Santo es así. Él prepara el camino. Dice, vamos a partir con Lucas 9, 58, 62, ¿cierto? Sí, perdón, 57. 57. Dice, iban por el camino, ¿cierto? Ya que estamos hablando del camino, ¿se fija? Cuando alguien le dijo, ¿a quién le dijo? A Jesús, alguien. Le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Entonces viene una respuesta. Dice Lucas 50, no, el versículo 58, dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aquí ya se está asomando el costo que tiene de seguir a Jesús.
Él no tenía, Jesús, dónde dormir, dónde acostar su cabeza, ¿cierto? Primero Jesús le advirtió, porque Jesús advierte. Jesús advierte al primer hombre que no podría, que no tendría dónde dormir, lugar físico. O sea, acá es súper importante de que no, en la medida que nosotros andemos en los caminos del Señor, también vamos a perder ciertas cosas. Aquí hablaba del lugar físico. Después, en Lucas, en el versículo 59, a otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero, déjame ir a enterrar a mi padre. O sea, este hombre le dijo, déjame volver. Déjame, antes de seguirte, yo te voy a seguir, todo lo que tú quieras, pero déjame retroceder. Y es ahí donde se produce también un problema, hermano, en nuestra conformación. Porque muchos, a causa de sacar los ojos de Cristo y poner los ojos atrás, se pierden en esa conformación y pierden sus procesos. Entonces Jesús, ¿qué le respondió? Le dijo, en el versículo 60, le dijo, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Le replicó Jesús. Entonces, en esta segunda situación, Jesús le advirtió al segundo hombre que dejara que otros se hagan cargo de enterrar, del funeral. El funeral tiene que ver con lo natural, con dejar tu cultura, con dejar tu recuerdo. Incluso, el funeral también es un tipo de ritual. ¿Te fijas? Con dejar esos rituales, ¿cierto? Todo lo que está en ti, que te jala para atrás, el Señor quiere que tú lo dejes. Y por último, dice otro, en el versículo 61, dice, otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero, antes de seguirte, déjame despedirme de mi familia. Aquí el mismo diseño, déjame volver atrás. Espérate, te voy a seguir, pero déjame volver. Ah, espérate ahí, pero yo voy y vuelvo. Es que no es así. No es así. Cuando tú estás siendo llamado por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, los discípulos, al llamado de Jesús, dejaron todo lo que tenían, todo, hermano, todo botado. Y dice la palabra, lo siguieron. Pero en este caso, en esta palabra que estamos leyendo, no fue así. No fue así. Y Jesús responde. Dice, nadie que mire atrás, después de poner la mano, ¿cierto?, en el arado, es apto, hermanos, para el reino de Dios. Esta es una palabra súper fuerte porque es de Jesucristo. Y esta palabra tiene mucho que ver con nuestra conformación en Él. Porque dice, nadie que mire atrás, ¿cierto?, después de poner su mano en el arado, después de haber nacido de nuevo, después de haber recibido todo lo que el Señor tiene para nosotros, ¿cierto?, mira atrás, y hay que tener cuidado. Porque a veces nosotros creemos que estamos en los procesos del Señor. Estamos totalmente afuera, hermano. ¿Sabes? Estamos totalmente afuera. Y cuando nos toca tomar la decisión más importante, somos capaces de mantener nuestros ojos en Cristo. No somos capaces. Y miramos atrás. ¿Qué es lo que miramos? Nuestra antigua forma de vivir, nuestras heridas, nuestros rencores, lo que me dijo, que me hirió, me hizo daño, recuerdos,
recuerdos, recuerdos y recuerdos. Entonces, esos recuerdos, si hacen una conformación en usted, es una conformación fuera de Cristo. Porque es Cristo mismo el que nos conforma a través de su semilla y de sus procesos. Entonces, voy a repetir, nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Jesús le advirtió al tercer hombre que no mire atrás con sus ojos, porque eso no lo hace apto para el reino de Dios. Yo creo que tiene que ver con nuestros ojos naturales y también nuestros ojos espirituales, con nuestra visión. Tiene que ver con nuestra visión, porque Jesús viene a darnos visión, viene a depositar una visión en nosotros. Y esa visión nos permite ver la obra terminada. Entonces, tenemos que aprender, tenemos que pedirle al Señor, Señor, danos entendimiento, clamemos por eso, clamemos porque el Señor nos muestre, hermano, muéstranos, Señor, en qué etapa estoy, cuál es mi proceso, qué necesito sacar de mi vida. Yo no quiero mirar para atrás, Señor, yo quiero poner la mano en el arado y avanzar contigo, Señor. No quiero volver para atrás, no quiero enredarme. Hermano, este es un tiempo en donde se ha soltado mucha confusión, temor, enredos, mentiras. Pero, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que mantengámonos en Cristo. Mantengámonos en Cristo. Voy a darle algunas definiciones de algunas palabras de este versículo. Dice, mirar atrás. ¿Qué significa? Contemplar. O sea, si yo miro atrás, yo estoy contemplando una obra que no es del Señor. Dice, tener cuidado. O sea, si yo miro atrás, tengo que tener cuidado porque estoy sacando los ojos de Cristo. Dice también en la definición que está en el Strong, mentir. O sea, estoy viendo una obra que es mentirosa, porque no es la obra de Cristo en mi vida. Dice, percibir, contemplar, prestar atención, comparar. Al momento de yo mirar atrás y poner mi mano, tengo mi mano puesta, ¿cierto?, en el arado, y miro atrás, yo estoy comparando, estoy dividiendo. Y el Señor no quiere la división de este tiempo, el Señor quiere la unidad. El Señor no quiere que ninguna forma de división se levante en nosotros, en nuestro ser interior y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No quiere. El Señor sabe que la unidad nos va a fortalecer. Él sabe que la unidad nos va a llevar a Cristo. Nos va a empujar, nos va a impulsar. La palabra apto, que viene de la palabra eutetos, dice bien situado, es decir, apropiado, encajar, cumplir. O sea, el que es apto, encaja. Encaja en el reino. El que es apto está alineado. El que es apto es el apropiado. El que es apto está cumpliendo con lo que el Señor quiere que cumpla. Reino. Porque también habla de reino. Reino viene de la palabra basileia. Dice, realeza, gobernar, reino, ¿cierto? Y el Señor nos quiere llevar a eso. Nos quiere llevar a que seamos manifestadores de su reino. Nos quiere llevar a un nivel de gobierno. Pero primero, gobernarnos a nosotros mismos. Y después Él nos va a poner en posiciones de gobierno, hermano. La iglesia debe tener una posición de gobierno. Porque eso está en su reino, el gobierno, la autoridad, el poder, la realeza. Mire, un hermano perseguido en Marruecos, siendo perseguido, ¿cierto?, afligido, violentado, golpeado, dijo esta palabra. Yo se las quiero compartir como testimonio. Un hermano perseguido en Marruecos dijo, si no vale la pena morir por Cristo, tampoco vale la pena vivir por Él.
Si tú no tienes una visión de que morir por Cristo es primero, no puedes decir que tú vives para Cristo. No lo puedes decir. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser como Jesús quiere que seamos, a no mirar atrás, a no tener división en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto? A tomar el arado, ¿cierto? Que labra en su palabra y que nos haga aptos para el reino, aptos, aptos, ¿ya? Que nos, a través de nuestro proceso en Cristo, ¿cierto? Y ser obreros aprobados, dice, para heredar no solo el reino, sino que todo lo que está contenido en él, todo, ¿cierto? Soberanía de Dios, un gobierno de Dios. El Señor nos creó para tener dominio, para gobernar, para sojuzgar en un reino donde hay un territorio, donde hay una organización, ¿cierto? Hay una conformación, donde hay roles, donde hay funciones, donde debemos tener ciertas capacidades desarrolladas, dadas por el Señor, ¿cierto? Para que podamos ser aptos para estar, para vivir en ese reino. El reino es vivo, es presente y está en todo lugar, reuniendo todas las cosas. Y Él nos quiere en ese reino. El Señor nos quiere. ¿Cómo nos quiere? Completos, alineados, santificados, dándole a Él la gloria, restaurados, sanados, para que la operación del reino sea manifestada en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestra comuna, en nuestra nación, en todo lugar. Y ahora yo te quiero preguntar, para que tú estas preguntas las anotes, ¿cierto? Las anotes y las escudriñes en tu corazón. Porque el Señor cuando entrega una palabra es para que nosotros tengamos la oportunidad de escudriñarnos, de crecer, de conocernos más. ¿Cómo sabes que estás en los procesos que el Señor te quiere? Por ejemplo, ¿cuánto oras tú todos los días? ¿Una vez a la semana? ¿O nunca? ¿Cuánto asistes a tu discipulado? Si te conectas online, ¿cuánto atiendes lo que se habla? ¿Cuánto lees la palabra? ¿Has resuelto tus problemas económicos, familiares, tus heridas? ¿Cómo resuelves tus problemas? ¿Con quién buscas consejo? ¿Cómo tú das consejo? ¿Son conforme a la palabra? ¿O son consejos conforme a tu experiencia? ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Cómo lo haces? ¿Escuchas audiblemente a través de las escrituras, por medio de líderes, a través de tus líderes, a través de las circunstancias? ¿Cómo escuchas la voz del Señor? ¿Oras por tus pastores? ¿Oras por tus discipuladores? ¿Oras por ellos? Porque ¿sabes qué? Ellos también necesitan la oración tuya, la nuestra. Porque ellos también son conformados en Cristo. ¿Estás atento a lo que se habla en los cultos? ¿Tomas apuntes de lo que se habla? ¿Te importa lo que se habla? Sí, sí me importa. ¿Tomas apuntes? ¿Cuáles son tus apuntes? Si te importa lo que el Señor te entrega los fines de semana a través del culto de la palabra, nuestro deber, hermano, nuestro deber es escudriñar esa palabra, es hacer la vida en nosotros. ¿Tienes una relación viva con el Señor? ¿Cuál es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Lo conoces? Todas estas cosas yo se las comparto para que realmente tengamos una confrontación interna, pero que sea de edificación para nosotros. La intención de estas preguntas no es desanimarte, no es apocar, ¿cierto?, la obra que el Señor está haciendo, sino que tiene que ver con que realmente el Señor, nosotros queremos que nos encienda. Bueno, el combustible lo pone Él. Entonces, pidámosle que nos encienda. El Señor Jesucristo nos está haciendo pasar por un proceso de transición, hermano. Eso es un ajuste en nuestras vidas, es un traspaso generacional. Como iglesia, para tomar la estatura que Cristo quiere que tengamos y pasemos de niñez a juventud, de lo profético a lo apostólico,
porque el reino necesita de una unidad dada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor nos va a mover de una etapa a otra, pero tenemos que procurar nosotros poner de nuestra parte y mantenernos en sus caminos, a través de su palabra. Todos estos procesos, dice que tenemos que pasarlos en su reino, porque es la atmósfera que Él nos dio para poder ser conformados a Él. Dice en Efesios 2, del 19 al 20, dice: por lo tanto, usted hermano, usted, su esposa, su esposo, sus hijos, sus hijas, ya no son extraños ni extranjeros, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo, Jesús mismo, la piedra angular. O sea, nosotros tenemos la ciudadanía dada por Dios, porque vivimos en el reino. Finalmente, todos tenemos que saber esto, que el Señor viene a transformar toda nuestra vida en un propósito. Estando en Cristo, caminando con Cristo, el Señor transforma. Esto es súper importante, hermano. Yo sé que es un poquito largo, pero vamos que se puede. Vamos que se puede. El Señor transforma nuestras enfermedades en propósito. Mire, nuestras iniquidades en propósito, estando en sus caminos, ¿cierto? Nuestros pecados en propósito, nuestros conflictos en propósito, la pandemia en propósito, ¿cierto? La crisis institucional de Chile en propósito. Todo a través de la obra regeneradora de Cristo, operando en nosotros, operando y pasando los procesos en los cuales Cristo es el Señor nuestro, porque dice en la palabra, dice, y esto yo no lo leí al principio, pero lo voy a volver a leer, porque es una palabra que tiene que establecerse. Romanos 8, del 28 al 30. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, desde el principio, ¿cierto? También nos predestinó. Dice, nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Ese es el proceso por el cual el Señor nos quiere llevar. No es otro, hermano. Y vamos a orar para que el Señor nos abra el entendimiento y ponga esa necesidad de buscarlo a Él en oración, a través de la palabra, a través de los tiempos que dispone la iglesia, ¿cierto? Para reunirnos, los discipulados, ¿cierto? Los ministerios de niños también están involucrados, los cultos, toda oportunidad que tengamos de llenarnos del Señor, de alimentarnos de Él, tenemos que tomarlo, hermano, no tenemos que dejarlo pasar, porque ese es nuestro alimento eterno, para siempre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te queremos dar tantas gracias, Padre, porque tu palabra viene a mostrarnos, Señor, tú vienes a enseñarnos, tú vienes a educarnos, Señor, de cómo tenemos que pasar nuestros procesos para ser conformados a Cristo, Señor. Señor, que sean tiempos en donde podamos ser confrontados, Señor. Saca lo que no es tuyo, Señor. Toda semilla que no es tuya, sácala de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ven a vivificarnos, Señor. Ven a encendernos como llamas de fuego, Señor. Ven a activar nuestro espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ven a posicionarnos en los lugares donde tú quieres que estemos, Señor, como iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ven a mostrarnos las cosas como tú las ves, Señor. Ven a enseñarnos el camino, Señor. Ven a instruirnos con tu palabra. Ven a escudriñar nuestro corazón, Señor. Saca lo que no es tuyo, Señor. Y ven a poner lo que es tuyo, lo que conforma nuestras vidas, Señor.
en la eternidad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú vengas a manifestar el fruto, Señor, este tiempo en nosotros, Señor, de lo que tú estás conformando en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.